Muy buenas tardes a todos. Gracias principalmente a las tres disertantes por estar y por brindarnos este espacio. Este espacio justo surgió por los episodios de incendios en la regional Altagracia, así que un poco para ofrecerles una capacitación a los socios que estaban afectados y obviamente a abrirla al público en general. Así que le agradezco principalmente a los disertantes y a todos los participantes. Voy a proceder a leerlas y presentarlas. Hoy nos acompaña Paola Campitelli, que es ingeniera agrónoma y doctora en ciencias agropecuarias, profesora asociada perteneciente al Departamento de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, directora del proyecto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Impacto de las diferentes temperaturas del fuego sobre variables edáficas y de vegetación, diagnóstico y recuperación mediante aplicación de enmiendas orgánicas. Además de ser directora del Laboratorio de Coloides de Suelo, secretaria de Asuntos Académicos de la Facultad e integrante de la Red de Mujeres Rurales. Hoy nos va a acompañar bajo la temática los nutrientes del suelo post-incendio. Además nos acompaña la ingeniera Andrea Rubenac, que actualmente está transitando su doctorado en Ciencias Agropecuarias en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, en suelos de Córdoba afectados por incendios, análisis de las variables edáficas. Es investigadora en el proyecto de Secretaría en Ciencias y Tecnología de la UNC en recuperación de suelos degradados por efecto de los incendios a través de la incorporación de enmiendas orgánicas. Actualmente es profesora adjunta en Química General e Inorgánica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC y es asesora privada en recuperación y fertilidad de suelos. Su titulación hoy en el espacio es Incendios Rurales, Autorrecuperación o Proacción. Y finalmente nos acompaña la ingeniera agrónoma Andrea De Negri, docente investigadora de la Facultad de Turismo y Urbanismo en la Universidad Nacional de San Luis. Trabaja desde el 2009 en diversos proyectos relacionados a la investigación y recuperación de suelos quemados por incendios forestales en la región central argentina, temática en la que se encuentra realizando el doctorado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, próxima a culminar. Ha presentado múltiples trabajos en congresos sobre la temática y hoy su espacio se titula La vida en el suelo antes y después de los incendios. Sin más, bueno, les doy la bienvenida a todos y les sugiero a los participantes ir haciéndoles comentarios a los disertantes y preguntas en el chat, en el panel de chat, que yo luego voy a ir leyendo. Muchas gracias y adelante, Paola. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar dentro de estas charlas y conversaciones. La idea es que aprendamos entre todos y transmitir un poco de los conocimientos que se generan a través de las investigaciones dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero agradecer también a Andrea Rubenac y a Andrea De Negri, ambas estudiantes del proyecto de investigación en el que participamos, por sumarse a este desafío de compartir sus resultados. Bueno, ustedes me dicen ahí si ven bien y avanzamos. Vamos a conversar un poco de qué sucede con los nutrientes en el suelo que se han visto afectados por incendios. Es una temática compleja, la temática de incendios, y leyendo un poco de lo que estaba sucediendo en la situación actual en la provincia de Córdoba y a través de diversos informes que ha desarrollado el INTA, tenemos al 6 de octubre relevados unas 190.000 hectáreas de la provincia que han sido afectadas por el incendio, esto acompañado de una sequía importante, que es la más importante en los últimos 65 años, desde que se tiene registro, ¿no? Esto hace que la problemática de los incendios, cuando ocurre, sea tomada con la relevancia que merece para poder abordar alguna solución de continuidad o de mejora a estos efectos ambientales que se generan. Dentro de los efectos que genera el fuego sobre el suelo, básicamente actúa generando alteraciones químicas, físicas y biológicas, que a lo largo de las tres disertaciones trataremos de ir abordando entre las tres disertantes que hoy estamos aquí.
Básicamente yo me voy a enfocar en las alteraciones químicas que ocurren en el suelo y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la materia orgánica y los nutrientes. Los efectos del fuego sobre el suelo tienen que ver con la intensidad de ese fuego, y la intensidad está medida como la transferencia de calor en relación a unidades de tiempo, y tiene que ver con la severidad, que es esa intensidad aplicada a los ecosistemas naturales. Entonces aquí estamos viendo que están interactuando, conjugándose varios factores, los que tienen que ver con el suelo por un lado, pero por otro lado los que tienen que ver con la intensidad y la severidad de los fuegos. Nuestra idea hoy es mostrarle un poco de los resultados de la investigación y generar, conciencia y también observación respecto a los cambios que se van a producir en esas propiedades físicas, químicas, biológicas, a través de materiales parentales que por ahí son de distintas características, es decir, no son todos los suelos iguales, vienen de distintos materiales parentales, tienen distintas granulometrías, texturas y estructuras, y eso hace que se vean afectados de diferente manera a través de las temperaturas de calentamiento. La idea es establecer algunos patrones de comportamiento que nos ayuden a entender cómo eso va a afectar en la química, en la física edáfica, producidos justamente por esas alteraciones térmicas y que tienen que ver con las diferentes condiciones de uso. Este trabajo fue publicado en el Journal of Soil Science en el año 2015 y ahí están los autores por si quieren ahondar y leer un poco más. Se hizo sobre la zona de estudio de la cuenca del río Escochinga, en el piedemonte oriental de las Sierras Chicas. Lo que se estudió fueron dos tipos de suelo, un suelo de material parental loezoide, clasificado como argillustolúdico, y un suelo de material parental aluvial, clasificado como aplustolúdico, del derrame del río Escochinga, en dos situaciones cada uno, en suelo cultivado y en suelo de monte, para contrastar las diferencias en los dos diferentes tipos de manejo, y ahí tenemos los dos suelos que fueron caracterizados. Lo que se hizo es tomar muestras y someterlas bajo un tratamiento de calentamiento en mufla, en cápsulas, durante 5 minutos, al material tomado corriendo de la parte superficial, lo que tiene que ver con la materia orgánica depositada, es decir, que se analizó el suelo solo, manteniendo esa temperatura durante 5 minutos a 100, 200, 300, 400 y 500 grados, de tal manera de ver cómo afectaban esas diferentes temperaturas a las que llegaba el suelo a las propiedades químicas fundamentalmente. Lo que es importante decir que esa transferencia de calor que ocurre durante los incendios ocurre en los primeros centímetros del suelo, en los primeros 5 centímetros, por lo cual las muestras fueron tomadas hasta esa profundidad para ser sometidas luego a esas temperaturas de calentamiento. En el caso del material parental loezoide, lo que se vio es una disminución brusca del carbono oxidable. Fíjense que ahí tenemos en azul el monte loezoide y el cultivo, ¿sí? En color rojo el cultivo, en color azul el monte. En ambos casos se ve una importante disminución de los contenidos de carbono oxidable en función del aumento de la temperatura. ¿Por qué es importante analizar el carbono? Básicamente porque alrededor de 2.300 petagramos de carbono están en el suelo depositados, es decir, que el suelo es el reservorio más importante de carbono que existe, y un 70% de ese carbono que se deposita en el suelo es carbono orgánico, el 30% restante puede estar como carbonatos. Eso es tan importante como que en la atmósfera hay 760 petagramos, es decir, que en el suelo hay por lo menos 3 veces más carbono que lo que existe en la atmósfera, y lo que existe en el suelo también es 2 o 3 veces más grande que la materia orgánica viva que existe en los ecosistemas. Por eso hay que prestarle importante atención. Es decir, que una de las primeras cuestiones que tenemos que analizar es cuál fue esa transferencia de calor al suelo, para ver en qué medida ese carbono orgánico fue afectado o fue disminuido. En todos los casos, y en este caso que se hizo en laboratorio, disminuye el carbono oxidable, y este es un análisis de laboratorio que después vamos a contrastar con una situación real, unas diapositivas más adelante.
En el caso del nitrógeno total también vemos una importante disminución, fíjese que hasta los 100 grados se mantiene casi constante, pero sí a partir de los 100 grados empezamos a ver una disminución notable del nitrógeno total contenido en esos suelos. En el caso del pH es un punto de especial relevancia si queremos analizar qué pasa con los nutrientes en el suelo y su disponibilidad para los cultivos. Como vemos ahí, el pH incluso disminuye o se mantiene entre los 0 y los 200 grados, pero si analizamos el punto de los 200 grados, a partir de esa temperatura, si subimos a 300, 400 grados, el pH del suelo se incrementa de manera importante, en 2 puntos incluso de pH por encima, y esto cuando lo analizamos tiene una estrecha correlación con la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Es decir, los nutrientes pueden estar presentes, pero a partir de temperaturas de 300 grados puede que no estén disponibles para que las plantas lo tomen, y eso ya lo vamos a analizar en profundidad. En el caso del material aluvial, vemos básicamente los mismos comportamientos de manera general, observando también que a los 200 grados ocurre un ascenso brusco del pH en 1 o 2 puntos. Fíjense que estamos en pHs entre 6,5 y 7 al inicio, y llegamos a pHs de 9 a los 400 grados de temperatura. Y eso no es una cuestión menor, porque esa disminución del carbono y del nitrógeno va acompañado con un ascenso brusco del pH, también en el material aluvial. En relación a esto, vemos que respecto al pH tiene más o menos el mismo comportamiento en ambos tipos de suelo. Vemos en ambos casos que se incrementa a los 300 grados, sería una temperatura crítica donde el pH se incrementa en casi 2 unidades. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre una combustión completa de los restos vegetales y la consecuente liberación de bases y quema, obviamente, del carbono y el nitrógeno que se volatiliza en la atmósfera. Respecto al carbono oxidable y el nitrógeno total, también vemos iguales comportamientos en ambas litologías, disminuyen ambos con el aumento de la temperatura, y fijémonos que a 500 grados perdemos entre el 80 y el 90% del carbono oxidable y nitrógeno total que estaba contenido en esos suelos. Esa pérdida de carbono oxidable se produce por la combustión de esa materia orgánica, y el nitrógeno total termina disminuyendo por su volatilización, se convierte en un gas, el nitrógeno gaseoso. Cuando relacionamos en este gráfico qué ocurre con las distintas variables, lo voy a ir marcando ahí con el cursor. Acá están graficadas las distintas variables químicas analizadas en los suelos: capacidad de intercambio catiónico, carbono oxidable, nitrógeno total, cationes calcio y magnesio, fósforo, conductividad eléctrica, potasio y sodio, y pH. Y estos son los puntos analizados. Fíjense que a bajas temperaturas, entre 0 y 100 grados, seguimos teniendo una alta presencia de carbono oxidable y capacidad de intercambio catiónico, y todavía mantenemos una cierta cantidad de nitrógeno total. Cuando ya ascendemos a 200 grados, empieza a ser relevante la aparición de calcio y magnesio, y cuando subimos a los 300, 400 grados, empieza a haber problemas de aumento de la conductividad eléctrica. Fíjense que aumenta importantemente, el potasio y el sodio empiezan a estar disponibles, y hay un aumento muy importante de lo que tiene que ver con pH. Es decir, que a los 500 grados observamos un aumento importante de pH y presencia de potasio y de sodio. Respecto a la conductividad eléctrica, podemos decir que aumenta con el aumento de temperatura, y es debido a la liberación de iones inorgánicos, óxidos y bicarbonatos desde la materia orgánica que está combustionada, aumentando entonces la concentración de las sales. Respecto al fósforo, no es lo mismo el fósforo total que el fósforo orgánico, que el fósforo extractable, que es el que puede estar disponible para las plantas. En ambos casos vemos que se incrementa en todas las temperaturas la disponibilidad de fósforo hasta los 300 grados, pero a partir de los 300 grados, así como aumenta el pH bruscamente, también ocurre una disminución de la disponibilidad de fósforo, y eso es una cuestión que tiene que ver con el pH, donde ese fósforo que estaba disponible empieza a complejizarse con cationes como el calcio y el magnesio, y empieza a estar presente en el suelo, pero no disponible para que las plantas lo puedan tomar.
Y eso es un efecto fundamentalmente que tiene que ver con el pH, al cual asciende a partir de los 300 grados. El calcio y magnesio empiezan a disminuir su presencia a partir de los 300 grados. Fíjense que eso ocurre en el material loezoide y a los 500 grados en el material aluvial. Y esto está probablemente relacionado con la formación de compuestos insolubles, tales como los fosfatos de calcio y magnesio que hablábamos recién. El potasio y el sodio quedan ahí en el complejo de intercambio del suelo y podrían también contribuir al ascenso de pHs a pHs mayores al número de 8, ¿sí? Un pH demasiado alcalino y alto. Voy a, con permiso de Andrea, solamente incorporar una cuestión de granulometría que se observó, después ella les va a hablar más en profundidad de la física del suelo, pero básicamente en los suelos loezoides, cuando aumenta la temperatura, disminuye la fracción del tamaño de arcillas, es decir, que desaparecen las arcillas, se empiezan a asociar entre sí y aumenta la fracción del tamaño de arena, es decir, que en los suelos loezoides aumenta la fracción de partículas de tamaño más grande. Lo contrario ocurre en los suelos de materiales aluviales. En la medida que aumenta la temperatura en los suelos aluviales, lo que se rompe son los feldespatos que integran esas arenas y empezamos a tener una granulometría más fina a partir del ascenso de la temperatura. Esto es una diferencia que tiene que ver con el material parental del cual vino ese suelo y cómo fue afectado por el incendio. Para resumir, podemos decir que el efecto en el suelo, en función de la temperatura, vemos que a los 100 grados comienza a incrementarse el descenso del pH, se produce una leve curva hacia abajo, y luego ahí tenemos mucha disponibilidad de fósforo extractable y comienza ahí a disminuir la capacidad de intercambio catiónico. Ya a los 200 grados vemos una disminución de las fracciones de arena, un aumento de la fracción de limo, y un leve incremento de la densidad. A los 300 grados, ahí se produce un cambio brusco del pH con una disminución del 75% del carbono oxidable. Si nos preguntan, yo diría que la temperatura crítica es a partir de los 300 grados donde ocurren los principales cambios y pérdidas de nutrientes en el suelo, por la pérdida en sí mismo o por la baja de la disponibilidad de algunos de los nutrientes. Y a los 500 grados ya comienzan a disminuir los cationes calcio y magnesio, desaparece la fracción del tamaño de las arcillas, disminuye un 90% el carbono oxidable y se pierde hasta un 80% del nitrógeno total. Recordemos que esto que estuvimos viendo hasta recién era un análisis de laboratorio donde se tomaron los materiales, se tomaron sin la capa superficial, es decir, se corrió todo lo que tiene que ver con la materia orgánica que estaba en superficie y se le hizo un tratamiento en mufla. Pero ¿qué sucede con esos nutrientes cuando estamos en situaciones reales? Básicamente se analizaron, después Andrea va a profundizar sobre estos tratamientos, es un suelo de pinar de la zona de San Agustín Calamuchita que sufrió un incendio natural o provocado, pero realmente con una temperatura, suponemos, muy alta de incidencia por la cantidad de biomasa presente, es un suelo clasificado como Storten, y también se analizó un suelo que estuvo bajo rastrojo de soja de la localidad de Avellaneda, que se clasificó como argiustol típico. En ambos casos, tanto en el suelo de pinar, se tomó un testigo y se tomó un quemado, y en el suelo bajo soja se tomó un testigo y un quemado. Vemos que allí aumenta el pH, por lo que vemos probablemente no hemos llegado a la temperatura de 300 grados, capaz que haya sido una temperatura un poco menor que eso, pasamos de 6,20 a 6,53 de pH, pero sí hubo diferencias significativas, y en el suelo de soja, fíjense que al no haber tanto material combustible que quemarse, en realidad el aumento de pH pasó de 6,66 a 6,77 sin diferencias significativas. En el caso de la conductividad eléctrica sí vemos diferencias, entre 0,60 y 1,19 en el caso del pinar, es decir, que se empezaron a liberar a raíz de la combustión de sales que generan conductividad, y lo mismo pasó en el suelo bajo soja. Aumentamos de 0,75 a 1,01 decisiemens por metro. En el caso del carbono total, fíjense que sí se observan diferencias significativas, se ha perdido materia orgánica, carbono oxidable, tanto en el suelo bajo rastrojo de soja como en el suelo de pinar.
¿Qué hicimos? Como la base de la pérdida de carbono tiene que ver con la materia orgánica, y dentro de la materia orgánica los ácidos húmicos son una de las fracciones más estables de esa materia orgánica, lo que se hizo es extraer ácidos húmicos de esos dos suelos, con su respectivo testigo y quemado, y se analizó la composición elemental de esos ácidos húmicos, es decir, qué está pasando en la parte más importante, si se quiere, de la materia orgánica, que son los ácidos húmicos. Y lo que observamos fue un aumento, en el caso del suelo de pinar quemado, del carbono dentro de los ácidos húmicos, y lo mismo ocurrió en el suelo de soja. Ya vamos a analizar por qué. También se observó una disminución del contenido de nitrógeno dentro de lo que es el ácido húmico de esa materia orgánica, y también una importante disminución del contenido de oxígeno dentro de la estructura de esa macromolécula, agregado macromolecular, que son los ácidos húmicos. ¿Qué podemos decir de esto? Básicamente que los cambios producidos por el fuego fueron significativos en parámetros tales como el carbono total y la conductividad eléctrica, y en mayor medida en los suelos que fueron afectados porque tuvieron más cantidad de biomasa combustible, como los suelos de pinares, lo que indica una mayor variación de estos parámetros con la severidad del incendio. Asimismo, la severidad del fuego provoca cambios diferentes en las características de esos ácidos húmicos, que es la fracción más importante de esa materia orgánica, y los ácidos húmicos más afectados fueron los que fueron extraídos del suelo de pinar quemado, probablemente debido a la mayor intensidad y severidad de esos incendios que fueron afectando hasta la fracción más estable de la materia orgánica, que son los ácidos húmicos. En los suelos donde se extrajeron ácidos húmicos bajo rastrojo de soja, los cambios en las propiedades de esos ácidos húmicos fueron menores, probablemente debido a que hubo menor masa vegetal combustible, y entonces el tipo de incendio tuvo una menor severidad. Muy bien. Básicamente, el tema del efecto de los incendios sobre el suelo se puede resumir en ese diagrama que estamos viendo ahí, y podemos decir que no se puede planificar o pronosticar o decir cuál fue la afección que tuvo ese suelo a raíz de los incendios, simplemente con mirar el incendio, porque va a estar afectando tanto la química del suelo, como la biología del suelo, como la física del suelo. Cuando analizamos carbono total, el carbono total en los suelos afectados por incendios probablemente aumenta, en muchos casos, en muchas publicaciones vemos eso, lo mismo que hemos visto nosotros, porque cae biomasa vegetal al suelo y después la consideramos dentro del carbono que estamos midiendo. El tema es que ese carbono, que va a quedar ahí depositado como carbono combustionado, a medias, muchas veces genera lo que se conoce como black carbon, y queda depositado sobre el suelo, hay que de alguna manera retenerlo, porque después de que viene el fuego, probablemente venga la erosión del suelo por fuego, y eso es lo más grave que pasa. Más allá del incendio, la situación se puede agravar. Y esa erosión por fuego después va a tener que ver con las características del lugar que estemos analizando, tanto la topografía en lo que respecta a pendiente y tipo de topografía, como las condiciones climáticas. ¿Qué ocurre si después de ese fuego viene una lluvia intensa? ¿Qué pasa con esa materia orgánica que se depositó sobre el suelo y que probablemente podría haber sido un enriquecimiento de carbono al suelo, o nitrógeno o fósforo? ¿Qué pasa con los vientos? ¿Qué pasa con los periodos de sequía después de esos incendios? Y obviamente, ¿qué pasa con la cobertura que quedó sobre el suelo post-incendio? Con la ceniza, con el material vegetal muerto y con los rebrotes que pudieran venir. Para reflexionar, yo le diría que el efecto de los incendios sobre los suelos es variable y depende de todas las variables que hemos estado analizando recién, de la intensidad, de la severidad, de la biomasa combustible que está sobre el suelo, del tipo de suelo, como hemos analizado recién, de la humedad del suelo, del clima, ¿sí? Si hay humedad o no hay humedad, o hay sequía, como está ocurriendo actualmente. Y por lo tanto es importante volver a lograr rápidamente una cobertura del suelo, porque el efecto del incendio se va a agravar, no solamente por el incendio en sí mismo, sino por todo lo que venga después por efectos de erosión. Ahí tenemos dos casos distintos, probablemente vemos dos severidades distintas, y lo que ocurrirá en el suelo seguramente será de magnitudes diferentes.
Muchas gracias por la invitación, a ustedes por escucharnos y a Precis por la invitación. Y ahora les dejo que compartan un ratito con la profesora Andrea Benetti. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Benacker y yo les voy a comentar sobre lo que hemos estado trabajando en estos últimos años en los efectos de los incendios sobre los suelos en Córdoba. Todos conocemos que el suelo es un recurso dentro de todo lo que es el planeta Tierra, que nosotros lo podemos evaluar dentro de lo que son las producciones agropecuarias, ¿sí? Y tiene como diferentes partes, tanto como habla la ingeniera Capitelli, como va a hablar la ingeniera De Negri, tiene partes biológicas, tiene partes químicas donde yo las puedo mirar, y a lo que nosotros nos vamos a abocar en esta parte de la charla es mirar la parte física del suelo, con sus diferentes características. Siempre enfocados en que estamos viendo todo lo que estamos hablando especialmente en sistemas agrícolas. Esos sistemas agrícolas que nosotros estamos mirando especialmente están dentro de los ciclos en los cuales está el planeta, que tenemos los ciclos hidrológicos, los ciclos geoquímicos, los geomorfológicos. Dentro de esos ciclos, el primero que, para tratar de ir a ver hacia lo que son nuestras variables físicas, es cómo el agua se mueve en todo este sistema, sabiendo que se descarga a través de las precipitaciones, puede tratar de entrar a todo lo que es nuestro sistema a través de la infiltración, y después va a ir moviéndose en diferentes formas, en niveles verticales o horizontales, hacia los niveles de almacenamiento, hacia los ríos y hacia finalmente nuestros cultivos, que es a donde nosotros queremos ir. Nuestros sistemas se han visto afectados por un participante más de todas estas situaciones, que como son los incendios. Los incendios en general es una situación natural que apareció en el planeta desde que existe la vegetación. Solamente que ahora, junto con el desmonte, han hecho que la situación antrópica tenga como mucha fortaleza en desbalancear todo lo que son los efectos de los incendios. En un principio eran naturales y que ahora tienen como más protagonista al hombre. Entonces, a lo que nosotros venimos viendo es qué pasa con los incendios con respecto a lo que es mi sistema en el cual yo trabajo. Se ve afectado todas estas partes físicas, que es la que estamos mirando en este momento, ¿sí? Cuando entra un incendio, normalmente lo que hace es tratar de consumir todo el material vegetal que yo tenía en la parte superficial. Algo me puede quedar, algo se transporta por el viento en forma natural o por la lluvia, pero eso me cambia todo lo que vendría a ser la relación del suelo con la atmósfera y el cultivo. Empezamos estudiando en esta situación, tanto nosotros como en el resto del mundo, las situaciones más impactantes como son los bosques, tanto pueden ser implantados como nativos, dado por el impacto que tienen a nivel ecológico y a nivel también económico. Entonces, ahí es donde mira más en todo el mundo. Y nosotros empezamos con eso también, por un lado. Pero también en el mundo quizás no está tan estudiado y no hay mucha focalización en lo que son los incendios, cómo están afectando a los cultivos extensivos. En los cultivos extensivos, justamente a lo que se apunta, donde me afecta, es a aquellos que normalmente son de labranza cero, de labranza mínima, o sea, donde hay mucho rastrojo sobre los lotes. Focalizamos nosotros, en particular en nuestra área, en los barbechos que son tanto de maíz como de soja, que son los que se ven más afectados. Por eso, incluyendo estas fotos de este año, vemos cómo cuando los incendios ingresan a los lotes agrícolas, dependiendo de la cantidad del material vegetal que hayan encontrado, será la envergadura y, como dijo la ingeniera Capitelli, dependerá también de la severidad, la intensidad, la cantidad de humedad que tenía el suelo, el viento, más allá
de la cantidad del combustible que sea, que es el material vegetal depositado. De acuerdo a eso también es que en un principio pueden quedar las cenizas y el material a medio pirolizar, que se queda ahí en un momento, digamos. Y también lo otro que puede aparecer son los lotes de soja, como aparecieron este año también, y que en un instante queda, como decimos, el residuo del material a medio carbonizar y las cenizas quedan en el lugar. Pero después de un tiempo aparece el viento y favorece toda la exportación de nutrientes y de carbono de los lotes, afectando también todo lo que son las características físicas de esos lotes, que quedan muy vulnerables a la erosión hídrica y eólica. Como venimos hablando, entonces, nosotros vamos a enfocarnos en qué le pasa a esas características físicas en un incendio. ¿Por qué estamos mirando a esta en particular? Esta característica física, al final, va a ser la que me determine a mí la cantidad de agua que le va a llevar al cultivo. Entonces, por eso es que nos vamos a fijar cómo puede llegar a estar afectada por esta situación. La infiltración en una situación habitual está supeditada en la parte superficial del suelo a la cantidad de cobertura vegetal y la calidad que tenga, la rugosidad, cuál sea la labranza que ha tenido, tanto en la actualidad como hace un tiempo, los lotes. Lo otro que me interesa es la cantidad de materia orgánica y la calidad que queda, también todo lo que es el paso de la maquinaria. Y eso, hay una parte que se le suma, que es la parte subsuperficial del suelo, que es lo que todos conocemos como textura, estructura y porosidad. Entonces, todo esto es lo que me determina a mí cuál va a ser la infiltración de ese lote en una situación habitual. Pero aparece la situación de los incendios y aparecen nuevas variables. Hay muchas, nosotros ponemos las más importantes y decimos, una de las cosas que más me interesa es saber a la temperatura que llegó, de acuerdo a eso va a ser la química del suelo, o sea, cuánto me va a cambiar toda la parte de química del suelo. La cantidad de aire para que transmite ese calor en profundidad también me interesa. Y por último, aparece una nueva variable física que se llama hidrofobicidad, que es algo que se ha empezado a mirar, digamos, relativamente hace poco tiempo. ¿Sí? Esa variable, de alguna forma, está muy determinada por desechos químicos vegetales y por aceites aromáticos que son del suelo, digamos, y de la materia orgánica que compone ese lote. Entonces, esos incendios, ¿qué le pasan a las características físicas? Las que vamos a ver en este momento son hidrofobicidad, infiltración y estabilidad de los agregados, y la relación que hay entre ellos. La infiltración, como vimos hace un momento, es una situación por la cual está muy afectada por los incendios, dado que la hidrofobicidad, digamos, la puede cambiar. Esa hidrofobicidad es una característica nueva, que es la repelencia del agua al suelo, y que reduce, por ende, las tasas de infiltración. Esa infiltración que nosotros vemos, que todos conocemos, está muy determinada de acuerdo a la cantidad, la cantidad mayoritaria, digamos, de partículas que tenga ese suelo. Si mi suelo es muy limoso, va a filtrar más rápido que uno arcilloso y que uno arenoso. Esto en una situación normal, sin afectar por el suelo. Y dijimos que esa infiltración, que es la entrada a mi perfil, es lo que me va a dar la humedad del suelo, va a ser como por gravimetría y en vertical el agua se va a desplazar en mi lote, tanto en forma vertical como horizontal, puede llegar a la parte subterránea o para la alimentación de mi cultivo. Entonces nosotros miramos mucho la infiltración para ver cómo se afectó por el incendio, porque al final queremos ver cuál va a ser el rendimiento de mi cultivo o cómo lo va a afectar. Hablando de hidrofobicidad, les quería mostrar, ya que es una situación nueva para mirar,
que en realidad está hablando de cómo el agua, la gota de agua, puede llegar a penetrar el suelo. La hidrofobicidad es una característica que puede ser natural del suelo, o sea, se puede dar en cualquier suelo, o puede ser una característica que se produce o se desarrolla después del incendio. Las dos situaciones se pueden dar. Y lo que muestra es el tiempo que tarda una gota en penetrar el suelo. Si ustedes se fijan en la primera, me está mostrando un ángulo en el cual la gota se va a quedar, por lo cual quiere decir que la situación es muy complicada y para penetrar y lo que está muy definido ahí es que la situación que más se va a comprometer es la de escorrentía. Poco va a infiltrar. En la segunda figura empieza a infiltrar un poco, pero la situación hidrofóbica que todavía presenta el suelo me hace que sea muy lento. En la tercera y en la cuarta figura podemos decir que ahí no hay hidrofobicidad y sería el comportamiento más o menos natural del agua, de una gota del agua, para penetrar el suelo y ir por el trayecto que le es normal en el transporte también de nutrientes y fitosanitarios. El agua, entonces, ¿por qué no infiltra? Acá podemos ver las gotas en una situación natural, ¿sí? Entonces, lo que muestra es que las gotas son como pelotitas y lejos de humectar el suelo y de penetrar, quedan ahí como si fueran grasa. Entonces, lo que pasa es que la situación del suelo es que no la deja entrar. Y entonces, lo que vemos es que hay hidrofobicidad. Si el agua se mantiene ahí, en vez de entrar, lo que está favorecido es la escorrentía y la erosión. En nuestro caso, cuando medimos los suelos, tanto en la parte testigo como quemados de unos no cambiaban y en otros sí. Estos que les estoy mostrando son dos suelos quemados, en los dos pueden ver hidrofobicidad, en el marco de que para medir esta variable se hizo en España con el grupo del doctor Jorge Mateix Solera en la Universidad de Alicante. Se midió esto y estabilidad de los agregados, allá de lo cual surgió este trabajo. Como ustedes pueden ver, el tiempo que tarda el agua en penetrar es mucho. Entonces a esto es lo que nosotros llamamos hidrofobicidad. Los dos suelos, como dijimos, son suelos quemados. Nosotros medimos de acuerdo a todos los registros que sacamos de nuestra provincia, y teníamos lotes agrícolas de soja, lotes de maíz, ambos con barbecho, y tanto el agrícola de soja como el agrícola de maíz, los dos en la situación sin quemar no presentaban hidrofobicidad. Y cuando se quemaron tampoco la desarrollaron. Eso es con respecto a los agrícolas. También se midieron en los forestales, tanto en los implantados como en los bosques nativos. En esta situación los testigos no presentaron hidrofobicidad, pero cuando se quemaron sí la presentaron. Esa es la diferencia, digamos, que nosotros podemos mostrar como resultado de lo que se midió, es que en los agrícolas, por el momento, no lo logramos medir, que el incendio me hubiera afectado la humectabilidad, o sea, cómo el agua entraba al lote. Y en cambio, en la parte forestal, sí podemos ver que sí se afectó esta condición y se hizo mucho más difícil lograr que el agua entrara al lote después que se habían quemado. Una de las cosas que podemos aclarar de acá es que en la hidrofobicidad hay como distintas categorías. Categoría leve quiere decir que después de poco tiempo el agua entra, y categoría fuerte quiere decir que necesita mucho tiempo más. Lo que se puede también aclarar de estos dos gráficos es que se siguió midiendo en lo que es en el forestal y coincidiendo con la bibliografía internacional, es que a medida que pasaba el tiempo, la hidrofobicidad en la parte forestal iba disminuyendo. Pero con respecto a los agrícolas, queremos decir que se hizo el muestreo 15 días después del incendio, tanto del testigo como del quemado. Y en ese momento no tenían hidrofobicidad. Pero hay trabajos que también dicen
que la hidrofobicidad también puede tardar semanas o meses en aparecer en los lotes quemados. Y es el objetivo, digamos, seguir midiendo, porque es como una focalización que hay tan pocos trabajos en la parte de extensivos con respecto a esta variable, que es el objetivo seguir trabajando en ellos. Esta situación de la hidrofobicidad me lleva, como dijimos hace un rato, a disminuir las tasas de infiltración en esos lotes. Y esos lotes entonces van a ser como mucho más vulnerables a los riesgos de erosión y por ende también a tener menos eficiencia en el uso de nutrientes y agroquímicos. Pero la repelencia, digamos, también se ha encontrado, la bibliografía internacional afirma que también puede mejorar la estabilidad estructural de los agregados y el secuestro de carbono. La última variable que vamos a ver, que era la estabilidad de los agregados, esto hace referencia a que cuando un suelo tiene que cumplir todas sus funciones químicas y biológicas, necesita tener una calidad de agregados buena. O sea, su agregado estable es de vital importancia para que su salud física pueda hacer que las otras funciones se desarrollen en buena situación. Es un indicador entonces de la salud, la estabilidad de los agregados es un indicador de la salud física de ese suelo. Esos agregados son como muy vulnerables a los incendios. Entonces, cuando nosotros tenemos un agregado, sabemos que tenemos distintas partículas, como son el limo, la arcilla, la materia orgánica, y partículas de arena. Eso sería mi agregado. Cuando tengo todos los agregados juntos, es que tengo la estructura de un suelo. Esa estructura, para que tenga una buena salud, ¿sí? Para tener una buena estructura, tengo que tener un tamaño de poro, ¿sí? O tamaños de agregados, donde el aire y el agua circulen bien. Ese es el objetivo de tener una estructura buena. Cuando yo tengo una estructura mala, el aire y el agua no circulan bien. Entonces, si eso es así, si es malo, todo lo químico y lo físico y lo biológico no funcionan bien. Se hace complicado. Entonces, cuando aparecen los incendios, tanto en lo nativo o en los montes, en la parte forestal o en la parte agrícola, esa estructura es afectada. ¿Por qué es afectada? Porque esa estructura, como está hecha de, como decía Paola, de las partículas como arcilla, ¿sí? Y también de materia orgánica, son las dos que son muy sensibles a las altas temperaturas. Entonces ellas se pueden unir o se pueden romper, pero al final me afectan como el tamaño del agregado y al final me afectan la salud física de ese lote. Llegando a muchas situaciones como esta, que es la erosión, y donde voy a perder nutrientes, carbono y toda la estructura y nada va a funcionar bien, digamos. Lo que nosotros medimos entonces en esta situación de la estabilidad de los agregados, medimos en un suelo testigo de soja y en un suelo en un suelo quemado de un lote de soja. En ambos, con esta situación de la estabilidad de los agregados, vemos cómo los agregados se perdieron en estos lotes. Entonces, es muy difícil de ver y de que yo, cuando tengo un lote quemado de soja o de maíz, estamos hablando de los agrícolas especialmente, yo pueda ver cambios, pero yo se los estoy mostrando de esta forma para que sea gráfico y para que vean la dificultad que puede llegar a haber en el tránsito del agua, que debería haber sido normal o habitual. Entonces, les podemos mostrar en el gráfico de arriba cómo cuando se quemó la estabilidad de un monte no cambió grandemente, más allá de que puede haber sido que su alta temperatura haya llegado a una alta temperatura, dada la calidad de la materia orgánica y la cantidad. Y en cambio, en el lote de maíz le pasó lo mismo, la estabilidad de la estructura cambió bastante más, pero se hizo como más fuerte. Eso es como...
hay que verlo de una forma como que eso está más fuerte, esa estabilidad, pero también es cierto que hay una parte química que cuando se quema, tanto en el monte o en el lote de maíz, lo que se quema es una materia orgánica, como dijimos, que son todos los componentes esos que le dan hidrofobicidad. Esos componentes químicos, cuando se queman, quedan como tapizando por dentro, digamos, el agregado, y por más que la estructura sea más fuerte, todavía no sabemos cómo se va a comportar eso al final, porque tener un tapizado de algo que cambió y que posiblemente sea como un carbono más recalcitrante, tampoco lo estamos viendo como una situación puntual. Lo estamos viendo a ver cómo se va a comportar en el tiempo ese agregado. Y lo que estamos viendo también entonces es que para aportar esa estabilidad estructural, como decimos, los lípidos cuando se calentaron, que son uno de los que se calientan en la parte que contribuyen también a la hidrofobicidad, los lípidos es algo que también estamos cuantificando y viendo cómo se comportaban y cuánto contribuyen a esa estabilidad de ese agregado. Esos lípidos fueron como muy importantes en los lotes agrícolas. Fueron mucho más altos en los lotes agrícolas que en los lotes forestales. Y cuando se queman es como que queda un poco. Entonces decimos, si eso se quemó y tenía tanta grasa, ahora toda esa grasa la tienen en algún lado del suelo. Entonces, esa es una nueva variable también que estamos mirando nosotros y también en el mundo se está estudiando, pero como les vuelvo a decir, como el sistema agrícola que tenemos nosotros extensivo y con barbecho no es como que tiene muchas extensiones en el mundo, nosotros de alguna forma somos como innovadores en esa situación porque estamos viendo justamente qué le pasa a todos esos lípidos o aceites que tienen esos lotes agrícolas, cómo van al final a dar su efecto sobre los incendios. Pero eso lo estamos viendo todavía. Entonces, nos preguntamos qué vamos a hacer con esos lotes. Los forestales y los extensivos, ¿los restauramos? ¿Los monitoreamos? ¿Vemos qué va pasando con el tiempo? ¿Qué es lo que propone la bibliografía internacional? ¿O tomamos medidas de prevención? Nosotros estuvimos evaluando también qué pasaba si a estos suelos los enmendábamos, y una situación gráfica que les quería mostrar, en particular les muestro los agrícolas. Ustedes pueden ver como en la primera maceta tengo el suelo testigo, o sea, sin quemar. En la segunda maceta se presenta quemado, y ya ven la biomasa y la materia seca fueron menores, y cuando eso se enmienda, no se recupera. Está lejos de recuperarse, digamos, la calidad que tenía ese suelo con respecto al testigo. Por último, les quería mostrar en estos lotes de barbecho de maíz, que no se ve nada porque se incendió, ¿sí? En ese lote que es de barbecho de maíz, se había sembrado vicia y centeno y tuvo un incendio ahora en agosto, y se quemó todo lo que había de rastrojo de maíz. También logró quemar todo lo que era el cultivo verde, pero ese cultivo verde de alguna forma es lo que logró frenar el incendio y que no siguiera avanzando. Tiempo después, cuando llovió, empezó a rebrotar tanto la vicia como el centeno. Esta es otra foto para que ustedes vean el lote, como no se ve nada del rastrojo que había del barbecho de maíz, y que por más que el incendio se quiso parar con máquinas, aún así no se pudo parar, y la única forma de pararlo al final fue con el cultivo, o sea, el cultivo verde en sí mismo lo paró. En la misma situación teníamos un barbecho de soja, ya estaba sembrado, y después del incendio quedó así. O sea, ustedes como pueden ver cómo la estructura del suelo puede verse afectada por el incendio, por más de que se supone que la calidad del barbecho de soja no haya sido de una intensidad muy alta, aún así se consumió todo, y eso me afecta a los primeros centímetros del suelo, que son fundamentales, tanto para el próximo cultivo como para toda la parte de microfauna y la parte química. O sea, toda la parte física se ve afectada y queda totalmente desprotegida y vulnerable hacia la erosión eólica y hacia la erosión química.
Como conclusión, entonces podemos decir que cuando hemos propuesto intervenciones de restaurar, siempre lo estamos haciendo teniendo en cuenta cuáles son las dimensiones de nuestros lotes, siempre si estamos tratando de solucionar un problema ambiental. O sea, si yo al lado tengo una producción agropecuaria que necesita deshacerse de los productos de su, digamos, de su situación, como puede ser una laguna de producción de chanchos o de vacas, o la gente que produce caballos, o sea, todos los residuos esos, si yo los necesito ciclar porque necesitan salir de esa situación, yo los puedo poner, si tengo ahí cerca, en un lote los puedo poner, y de esa forma sí se puede justificar económicamente y ecológicamente. Es la única forma en que uno puede llegar a pensar que se puede llegar a restaurar algo en los sistemas agrícolas que nosotros tenemos, ¿sí? El otro objetivo es siempre mirar y monitorear para ver cómo va cambiando, a ver si esos lotes han sido afectados por los incendios o no. Y el objetivo primordial y recomendar es que se lleven a cabo acciones preventivas para que no se desarrollen los incendios en mis lotes o en los lotes del vecino, porque parece como más sencillo sembrar agua verde, algo barato en los cercos, como para que no entre el fuego y el incendio hacia los lotes. Bueno, muchas gracias. Hasta que llega mi presentación. Muchas gracias, Andrea. Te hago una pregunta justo para que no quede después para el último. Dice, ¿podrías repetir cuál es la causa de hidrofobicidad? ¿De hidrofobicidad? Sí. La hidrofobicidad se da... Yo tengo compuestos químicos en un suelo, ¿sí? Puede ser que ese suelo naturalmente tengo esos compuestos químicos, o puede ser que esos compuestos químicos se formen después de un incendio. Si yo los tengo antes, o sea, naturalmente los tengo ahí, y cuando se quemen pueden desaparecer o puede ponerse peor, pero son compuestos químicos que normalmente por la alta temperatura tapizan los agregados y es como que impiden, hace como una especie de costra también arriba, impiden que la molécula de agua entre al perfil del suelo, digamos. O tarda más tiempo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Andrea. Ahora sí, continuamos con Andrea De Negri con su presentación. Bueno, mi trabajo se titula La vida en el suelo antes y después de los incendios, y en realidad está enmarcado este trabajo. Lo empezamos a hacer desde mi tesis doctoral, que mi directora es la doctora Campitelli, y después empecé a trabajar desde el año 2016 en la Universidad Nacional de San Luis, en un proyecto cuyo título es Dinámica de las cianobacterias edáficas autóctonas de la región argentina, cuya directora es la doctora María Cecilia Fernández Belmonte. Y en base a ello hemos trabajado fundamentalmente en lo que es alternativas de recuperación a los incendios forestales en suelos de la región central argentina. Para hacer un panorama general y no ahondar demasiado, vamos a hablar un poquitito de cómo son los organismos habitantes del suelo y cuáles son sus funciones ecosistémicas. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos organismos habitantes del suelo, de muchos tamaños, fauna superior y fauna inferior, pero nos vamos a enfocar más bien en los microorganismos del suelo y cuáles son sus funciones. Vamos a retomar un poquitito lo que habló Paola en su presentación de la importancia que tiene la materia orgánica y el carbono en los suelos. Para que esa materia orgánica llegue a ser materia orgánica en los suelos, de alguna manera tuvo que descomponerse y llegar a formar parte de esas moléculas. De eso se ocupan comunidades microbianas y los microorganismos. En gran medida son los responsables de la fertilidad de esos suelos, teniendo en cuenta que participan en toda la descomposición del material original, tanto el normal como el que queda después de los incendios, y en los ciclos de los nutrientes como carbono, nitrógeno, fósforo y los demás. Por otra parte, y hablando un poquitito de las cuestiones físicas que las describió Andrea, la materia orgánica que estos microorganismos se ocupan de degradar y de dejar disponible para esos suelos y
formar esta materia orgánica, es fundamental para la estabilidad y para la agregación de estos suelos. Por lo tanto, esto le da una característica importante de la buena resistencia que puede llegar a tener un agregado ante la erosión que se puede dar post-incendios. Teniendo en cuenta más que nada que en la región en la que yo estoy trabajando, las lluvias se dan justamente un poquito después de la temporada final de incendios fuertes, como lo que está pasando ahora. ¿Cuáles son los efectos del fuego sobre esos microorganismos? Tienen que ver con, primero tenemos que entender que existen diferencias en todos los ecosistemas edáficos. Y obviamente va a haber equilibrios funcionales completamente diferentes. Esto va a depender del tipo de suelo, del tipo de vegetación que haya y del tipo de clima que domine esa región fundamentalmente. Y obviamente también del uso de la tierra y otros factores más. Eso va a determinar los efectos que el fuego va a causar sobre esos microorganismos. Va a haber efectos a corto y a largo plazo. Ambos efectos en realidad van a existir y pueden ser de mayor o menor intensidad. Eso va a depender de la frecuencia con la que en ese suelo se hayan dado los incendios, de qué tipo de incendio, que es lo que mencionó Pablo en un principio, que va a ser determinado por la biomasa que se quemó, por la velocidad a la que pasó ese incendio sobre ese suelo y la temperatura que ha alcanzado a transferirse a los primeros centímetros del suelo. Siempre también hemos podido ver desde las características biológicas que solamente los primeros 5 centímetros han sido los más afectados, coincidiendo con los parámetros químicos. Y obviamente también son dependientes esos efectos del tipo de suelo y del estado inicial que había cuando ocurrió ese incendio. No es lo mismo un incendio otoñal que un incendio primaveral, con suelos secos o con suelos que por lo menos tenían un estado de humedad diferente. Tengo 2 fotos de suelos en los que hemos trabajado. Uno, el de la izquierda, nos muestra un incendio que da la sensación de haber sido de gran intensidad, pero si miramos con detalle la foto, vemos que hay estiércol de caballo y restos de ese pajonal que no alcanzó a quemarse y que el color es oscuro, como mencionaba Paola. Uno habla del black carbon, de esa sustancia que todavía no terminó de quemarse, y en la de la derecha estamos viendo cenizas ya demostrando que ese incendio ha sido de alta temperatura, el paso del fuego ahí ha sido de alta temperatura. Pero, de manera general, nosotros podemos decir que bajas intensidades de incendios al corto plazo aumentan las actividades microbianas, mientras que las medias y altas intensidades por lo general la disminuyen. Esto tiene mucho que ver con la disponibilidad de nutrientes inmediatas que queda después del incendio, antes de que se genere ese proceso erosivo o de que hayan pasado las primeras lluvias, que por lo general suelen ser torrenciales, y se haya erosionado ese suelo y esos nutrientes ya no estén más disponibles para la actividad de los microbios que han quedado, han sobrevivido al paso de ese incendio. En nuestra experiencia, nosotros trabajamos de 2 maneras. En lo que es remediación, primero tratamos de medir parámetros microbiológicos. Fundamentalmente medimos actividad de deshidrogenasa, que es un indicador microbiológico de actividad general y total de suelos. Como para tener una idea de qué pasaba, no nos adentramos en comunidades específicas, sino a nivel general, qué pasa con los efectos del fuego en la actividad microbiana de suelos. Hicimos el trabajo que mencionó la doctora Campitelli con otros suelos, hicimos quemas a laboratorio en mufla a 100, 200, 300, 400 y 500 grados y medimos la actividad de deshidrogenasa y a la vez contrastamos la actividad de deshidrogenasa tomada 2 días después del incendio en el suelo quemado y testigo. Tomamos como ejemplos un incendio de paso moderado y un incendio de paso rápido. Lo que podemos ver ahí a priori es que voy a tratar de poner el puntero, así les muestro. Ahí está. Acá a priori podemos notar que si vemos los números
de actividad deshidrogenasa en miligramos de INT por gramo de suelo, son dos suelos completamente diferentes. Este es un suelo que está clasificado como aplaustolítico y este es un Ustortent, por lo tanto, reforzamos la teoría de que los distintos suelos tienen distinta vida, distinta actividad microbiana. Obviamente van a tener funciones ecosistémicas distintas, pero lo importante de esta diapo es que pudimos ver que en ambos casos el fuego afecta la actividad microbiana. A partir de las temperaturas desde los 100 a 200 grados disminuye drásticamente cuando el paso del fuego ha sido moderado, que quiere decir que ha estado un tiempito en la superficie de ese suelo transfiriéndose el calor, y el incendio de paso rápido, nosotros lo llamamos así, de paso rápido o leve, porque ese incendio se dio con características de vientos muy fuertes, por lo tanto el fuego pasó muy rápido y la transferencia de calor evidentemente ha sido menor. Lo que sí vemos es que a intensidades muy bajas de fuego se aumenta la actividad microbiana y a actividades a mayor temperatura de 200 grados en adelante disminuye drásticamente. Cuando el paso del fuego ha sido moderado. Cuando el paso del fuego ha sido leve, vemos que hasta los 200 grados más o menos se puede decir que la actividad microbiológica de suelos no se ve del todo afectada, pero a partir de los 300 grados el fuego pasa, el efecto del fuego causa disminuciones drásticas. Hicimos esto un ensayo de recuperación mediante la utilización de enmienda orgánica, que fue un compost a campo y en condiciones de laboratorio. Solamente tomamos el ejemplo de el suelo de incendio de paso moderado, y hicimos un ensayo a campo donde generamos transectas y colocamos enmienda orgánica, un compost en dosis de 60 toneladas por hectárea, y un ensayo de incubación a laboratorio. La idea un poco de esto era ver si se podía recuperar, tanto a campo como en condiciones de laboratorio, las condiciones químicas y biológicas de este suelo. ¿Qué nos pasó con esto? Que en cuanto al incendio, a la aplicación a campo, nos resultó muy dificultosa. Por lo tanto, no era algo viable en grandes extensiones. Mientras que en el ensayo en laboratorio sí pudimos obtener mejores resultados, pero bueno, no deja de ser un ensayo a laboratorio, que la idea nuestra era ver qué podíamos hacer para lograr soluciones a campo. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Porque se quedó quieto. Ahí está. Bueno, ese incendio de paso moderado, lo que hicimos fue medir durante 90 días consecutivos de incubación en condiciones de laboratorio la actividad deshidrogenasa de un suelo afectado por incendio de temperatura muy leve y su testigo enmendado con una dosis de 60 toneladas por hectárea, como les dije, el suelo testigo sin quemar, enmendado también, y un suelo quemado a laboratorio a 400, ese mismo suelo, ¿no? Quemado a laboratorio a 400 grados, enmendado y sin enmendar. Rápidamente, lo que podemos ver es que al incendio de intensidad leve, que nosotros determinamos la temperatura justamente midiendo parámetros químicos de laboratorio y estimando a qué temperatura se había dado, como mencionó la doctora Campitelli en su trabajo, este incendio leve, que nosotros lo estimamos en un incendio de 150 grados, en un principio tiene alta actividad microbiana, pero luego, con el correr del tiempo, esa actividad microbiana, como son ensayos de laboratorio, en lo que teníamos de nuestro vasito, digamos, de cultivo, se va consumiendo el material que hay, hasta que a los 90 días va disminuyendo la actividad biológica porque no tiene más nutrientes. Tanto en los tres, en realidad, solamente vimos diferencias cuando enmendamos en nuestro ocurrido de manera leve, enmendándolo, solo al principio la enmienda mostraba algún resultado, alguna diferencia, pero después, con el correr del tiempo, se ve que enmendar
de esa manera no tiene sentido para recuperación de este tipo de incendios, porque lo que habría que hacer es seguirlos enmendando en el tiempo para mantener esa diferencia, cosa que, como les decía, a campo sería poco viable en extensiones grandes. Por lo tanto, nos surge la necesidad de cambiar, ahí nos encontramos en una decisión de ver si apuntábamos la investigación a recuperación de grandes extensiones o de producciones más intensivas. Decidimos hacerlo hacia las producciones más extensivas para grandes superficies de campo. Por lo tanto, empezamos a apuntar a la posible bioremediación, y ahí es donde empecé a trabajar con las costras de suelos y con las cianobacterias. ¿Qué son las costras de los suelos? Vamos a diferenciar rápidamente las costras físicas de las costras biológicas. Las costras físicas son esas costritas que uno ve, se forman por aglomeración de partículas y que particularmente uno las puede ver mucho en los suelos ricos en limos, que cuando las apretamos se desintegran con facilidad ante la presión. Las costras biológicas son una asociación que existe entre hongos, algas, cianobacterias, briófitos y hepáticas, que las conocemos todos, aunque no nos demos cuenta. Son esas costritas que vemos en muchos lugares, inclusive al lado de los caminos, en los campos de cultivos, en los montes, que en el verano se ponen verdecitas y después se llenan de musgos. Bueno, esas son las costras biológicas de suelos, que están distribuidas en muchísimas zonas del mundo, pero lo importante es que están presentes en la mayoría de los ecosistemas que han sufrido degradaciones, como por ejemplo en los ecosistemas que han sufrido el paso de incendios forestales. Estas costras las podemos clasificar de acuerdo a la etapa, porque tienen una sucesión de formación. Las etapas pioneras, las primitivas, son las costras de microalgas o cianobacterias, que son las primeras en la sucesión de esa formación de la costra biológica. Las cianobacterias son organismos procariotas muy primitivos que han dado el origen a la vida y a la vez hoy en día se mantienen intactas y con sus características de poder colonizar. Tienen una apariencia insignificante, pero esconden grandes virtudes, porque tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, por lo tanto de fijar carbono, y además tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Esas, les muestro ahí, son imágenes de costras biológicas que tienen que haber visto seguramente en algún lugar, y si no ahora les van a prestar atención. Esas cianobacterias tienen la importancia de ser las principales formadoras de la costra biológica. Y es un factor biológico de gran importancia en la sucesión de la vegetación, porque como son bacterias, pero en realidad están formadas por tricomas que están rodeados por una vaina mucilaginosa, ahora les voy a mostrar una foto, que lo que hacen es poder agregar partículas de suelo. Además de agregar partículas por esa sustancia mucilaginosa, también esa sustancia mucosa que poseen funcionaría como una especie de biogel que aumenta la humedad. Entonces va permitiendo o va generando un microecosistema para que pueda empezar a formarse ese suelo, nuevamente después de haber estado degradado. Obviamente, también generan con esto posibilidad de evitar erosión por agua o por viento, que es lo que mencionaba el ingeniero Rubén Acker, que ocurre inmediatamente después de los incendios con esta ruptura de los agregados. Entonces, aumentan la posibilidad en el tiempo de la colonización de plantas vasculares. Participan en el ciclo del nitrógeno y del carbono. Como hacen fotosíntesis, obviamente, de esa manera pueden generar carbono, y además todas las cianobacterias poseen la enzima nitrogenasa. Esa enzima les da la posibilidad de fijar nitrógeno atmosférico. Contribuyen al aumento de fósforo y de potasio, como de otros nutrientes más. Está demostrado que son sideróforas y que dejan nutrientes a disposición, y que además son promotoras del crecimiento. Esto está en muchísima bibliografía y además está comprobado por uno de los integrantes de nuestro grupo en un trabajo que hizo
en Río Cuarto hace poco tiempo, el ingeniero Chófalo de la FICA, de la Universidad de San Luis, que está trabajando en bioremediación, no de incendios, pero en bioremediación y en biofertilización con cianobacterias edáficas, y tiene todo esto bien comprobado. Por lo tanto, también como generan esta mejora, digamos, del sistema, regulan el proceso de infiltración, mejoran agregados, forman suelos y aportan mayor cantidad de nutrientes. Estos organismos, estas cianobacterias, están formadas por células muy primitivas que carecen de núcleo del grupo de las procariotas. Y el mecanismo del cual fijan nitrógeno en condiciones aeróbicas tiene lugar mediante una formación que se llama heterocistos. Ahí tengo fotos que son de los ensayos que hemos estado haciendo nosotros en suelos quemados en la Universidad Nacional de San Luis, y son las fotos de microscopio donde podemos ver cómo esas partículas verdes que ven ahí, esos como filamentos verdes o más bien amarillentos, agregan a las partículas de suelo, que son las marroncitas. Las sostienen y no les dejan moverse. Por otro lado, tenemos fotos acá de los distintos heterocistos, que son estas estructuras que, como pueden mantener a la nitrogenasa encapsulada y sin que se oxide por el oxígeno, porque las cianobacterias pueden fijar en condiciones anaeróbicas, pueden fijar tranquilamente nitrógeno, pero en condiciones aeróbicas, que es como se encuentran en la costra biológica, se les complica un poco. Entonces han generado estas estructuras que se llaman heterocistos, estas y estas, que les permiten hacer fotosíntesis y fijar nitrógeno de manera simultánea, porque si no lo tienen que hacer con una diferencia temporal. Entonces fotosintetizan un rato y fijan nitrógeno otro rato, lo que hace que no sean tan eficientes. Pero es importante, los grupos de cianobacterias, las especies que sí pueden generar este tipo de estructuras, son de gran importancia pensando en la bioremediación, ya que hacen un gran aporte de nitrógeno-carbono en cuanto a fijación y después de disponibilidad de nutrientes al mediano plazo. Fue nuestro trabajo específico en suelos quemados por incendios. Primero definimos en tres sitios con intensidad de incendios diferentes mediante análisis químicos de laboratorio, y se procedió al toma de muestras de las costras biológicas. Las costras nosotros las trabajamos en puntos de muestreo georreferenciados para poder también clasificar cuáles son las especies nativas que existen en nuestra región, porque esta temática no está desarrollada, menos en incendios forestales. Sí están determinadas algunas especies, pero no en los sitios donde nosotros estábamos trabajando, y tampoco en su relación con los incendios forestales. Entonces tuvimos que empezar el trabajo como desde cero. Había que determinar primero qué especies habían y después ver cuáles eran los efectos que generaba el fuego en estas especies de cianobacterias. Y elegimos tres sitios, unos de incendios con alta intensidad, media y baja. Trabajamos con costras biológicas de los suelos afectados por incendios y suelos testigos para poder comparar qué pasaba. Estas muestras, para poder observar las cianobacterias, son muy chiquititas y hay que mirarlas en microscopio, y separarlas de las partículas del suelo es un poco difícil. Para poder clasificarlas uno tiene que medir en el microscopio óptico con la regla micrométrica el tamaño de células para saber por clave dicotómica después a qué especie pertenecen. Entonces se siembran en un medio de cultivo específico donde se desarrollan solamente ellas, entonces uno las puede mirar y contabilizar mucho más fácilmente. Esas condiciones tienen que ser de 12 horas de luz y de una temperatura más o menos de 25 grados. ¿Y por qué pongo esto? Porque son condiciones que tranquilamente se pueden dar a campo después de la ocurrencia de los incendios en nuestra zona de estudio, lo cual permitiría que tengan condiciones óptimas para crecer. Esas muestras se cultivaron y se observaron en microscopio óptico, y nosotros las observamos durante 7 semanas consecutivas y las clasificamos en especies fijadoras y no fijadoras, y a las fijadoras a la vez en heterocistadas y no heterocistadas, por lo mismo que les dije recién, porque es importante pensar, si las vamos a usar como bioremediadoras, en que nos interesa tener especies o aplicar especies que sean fijadoras con heterocistos para que puedan aportar mucho más, ya que hacen fotosíntesis y fijación de nitrógeno de manera simultánea en estas estructuras llamadas heterocistos. Los resultados preliminares que tuvimos.
el incendio de alta intensidad vemos que en el testigo inicial y el quemado había diferencia entre las heterocistadas, que son las marrones oscuritas, y las no heterocistadas. En el incendio de intensidad media vemos también que hay diferencia entre el testigo y el quemado. Acá podemos empezar a ver a priori lo mismo que mencionaba la doctora Campitelli. Estos suelos distintos. Este suelo es un aplustoléntico, este es un aplustólítico y este es de los entisoles. De por sí, ya en los testigos, los tres se quemaron en agosto del año 2018, con pocos días de diferencia, pero vemos que los tres, cuando uno analiza el testigo en la misma época del año, por el tipo de suelo que tienen y por la vegetación, son diferentes. Esa composición sin quemar de cianobacterias en las costras biológicas es diferente. Y en los tres casos vemos que el incendio les afecta y que genera variaciones en la proporción de cianobacterias heterocistadas. Con intensidades altas, intensidades medias, en el estado inicial, las cianobacterias heterocistadas disminuyen, pero con intensidades bajas han aumentado, que se correlaciona con esta actividad microbiana de incendios bajos, de intensidad baja que vimos con la actividad deshidrogenasa. Pero acá viene la parte interesante, que es 7 semanas después, ¿qué fue lo que pasó? Ahí podemos ver que en los tres casos y para los tres suelos, testigo y quemado logran tener una estabilidad y una proporción muy similar entre sí, que es diferente en los tres tipos de suelos porque son diferentes, pero logran llegar de nuevo al clímax en el que estaban. Por lo tanto, quiere decir que tienen una altísima capacidad de regenerarse y de volver a estabilizar rápidamente ese ecosistema inicial, como es el formado por cianobacterias, que fueron las que dieron origen a la vida. Lo que las coloca para nosotros en un rol fundamental si uno quisiera pensar en estas cianobacterias como bioremediadoras de grandes extensiones de suelos afectados por incendios. ¿Cuáles son las conclusiones? Los tres sitios bajo análisis, las especies, porque les decía recién, y eso me había olvidado, tuvimos que clasificar especies para saber qué es lo que encontrábamos. Las especies de los géneros Nostoc, Nodularia, Citonema y Cylindrospermum, que son las fijadoras, son las que dominan en los tres sitios, por más que sea diferente su composición. En porcentaje, siempre son los mismos géneros en la región central argentina en donde hemos trabajado. Y las no fijadoras también presentan los mismos géneros. Las cianobacterias en las costras biológicas afectadas están altamente relacionados a la intensidad de los incendios. Y a la vez vemos que las especies fijadoras son las que sufren mayores efectos, pero a la vez logran reorganizarse al cabo de un tiempo relativamente corto. Estos resultados son los que colocan a nuestras cianobacterias en el rol altamente promisorio como posibles bioremediadoras naturales de estos eventos. Pero aquí tenemos que pensar que lo ideal y lo importante es primero hacer un diagnóstico, como mencionaban Paola y Andrea en sus trabajos. No se puede hacer una receta de bioremediación. Nosotros actualmente estamos trabajando el diagnóstico de distintos suelos afectados por incendios en cuanto a cianobacterias y ya estamos haciendo pruebas de bioremediación con un consorcio aislado que tiene el grupo de servicios en el que trabajo, el grupo de investigación de ahí de la FICA, con la doctora Cecilia Fernández Belmonte, que tiene a estas especies aisladas, identificadas. Entonces la idea es hacer bioremediación. Ya tenemos unas parcelas ahí en ensayo, sin resultados todavía, no los hemos analizado por esto de la pandemia, pero ya estamos viendo resultados altamente promisorios con este tipo de remediación. Bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias
APRESID por habernos inventado y al equipo de trabajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con el que he trabajado tanto tiempo, y al nuevo que tengo ahora desde la Facultad de Turismo y Urbanismo y la FICA. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a las dos disertantes que participaron. Voy con algunas preguntas, más que todo decirles que me llegan comentarios en privado felicitándolas por la presentación y bueno, varias preguntas acerca si las presentaciones van a estar disponibles. Se está grabando la charla y eso la semana que viene se sube al canal de YouTube y bueno, lo van a ver en las redes oficiales de APRESID que se va a estar promoviendo para que vean el video de nuevo en el canal de YouTube. Así que quédense tranquilos que no hay problema, que se va a subir. Bueno, como les digo, felicitaciones y voy con algunas preguntas que hicieron. Me parece que esta es para Andrea en cuanto a la foto que mostraste sobre los incendios, porque dice, ¿cuál es la causa de las fotos de los incendios que analizaron? ¿Y cuál es la causa de por qué se quemen los barbechos? ¿Me estás hablando a mí, Andrea Sí. Rubenacla? Rubenacla. Normalmente... claro, porque somos las dos, por eso te preguntamos. Creo que es para esa, creo. Si son barbechos, sí. En general, no se ha hecho en forma intencional la quema de los barbechos. Es una situación accidental que se prende en fuego por chispas de una máquina que pasó o de alguien que puede llegar, o sea, de un cigarrillo me parece lo menor, pero en general son máquinas o de alguien que pasó cerca. No es algo intencional. O sea, cuando se quema el barbecho en forma intencional, que también es una labranza muy conocida, pero en otros países como Brasil, como en Chile o como en África, allá es como una labranza más convencional en ese sentido, que se deja el barbecho y se lo quema. Acá cuando pasa es accidental, normalmente, nunca es provocado, pero normalmente es por máquinas, por alguien que pasó con una camioneta y dejó tirado un cigarrillo. Por eso son accidentes acá. Bien, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿cuáles de las enmiendas realizadas no mostraron resultado alguno? Si quieren contesto yo un poquito. Andrea, estás como silenciada. Nosotros estando en el Centro de Estudios Medioambientales de Madrid, trabajando con respecto a la remediación con enmiendas en suelos quemados y conversando con el doctor Almendros, que es un referente internacional en suelos quemados, indicaba que generalmente las enmiendas que provienen compost, por ejemplo, de residuos urbanos, orgánicos urbanos, no serían recomendables para remediar suelo, un poco relacionado también a lo que planteaba antes Buena, que tiene que ver con la hidrofobicidad, es decir, que la hidrofobicidad que puede generar el incendio se le suma a la hidrofobicidad de estos mismos materiales, que habitualmente son hidrofóbicos, entonces uno no logra ver una remediación efectiva, digamos, a través de las enmiendas. Lo otro también es que depende mucho de la dosis que se haya usado. Nosotros propusimos hacer una dosis que sabíamos que era medianamente baja, pero queríamos ver si daba algún resultado o alguna respuesta. También esa es una propuesta. Yo usé una dosis baja. Y en el caso de la enmienda orgánica que usé yo, que fue un compost, nosotros usamos un compost de calidad media. Eso por un lado. Y ese mismo compost de calidad media en los ensayos de incubación, en los primeros tiempos, en los primeros 30 días, para un suelo afectado leve por incendio, dio buenos resultados. Lo que pasa es que, como les decía en la presentación, si nosotros queríamos hacer una remediación a largo plazo, habría que haber pensado en enmendar a campo, lo que lleva a una logística un poco complicada, y en hacer enmiendas sucesivas e incorporándolas al suelo. Entonces, a nivel campo y grandes extensiones no era factible. Y por otro lado, también vimos que si el incendio era de gran intensidad, no había respuesta alguna, por lo menos con ese tipo de enmiendas. Por eso nos hemos dedicado un poco más a la investigación de las cianobacterias. Bien.
Otra pregunta con respecto a la ciano, dice, ¿podría haber algún riesgo encubierto en esta ciano? ¿Por dónde debería mirarse si esto tuviera que tenerse en observación? Digo, si ellas pudieran provocar algo inesperado, ¿se sospecha algún indicador? Mira, en suelos quemados no hay prácticamente información. Las cianobacterias que uno ve, y por ahí las conocen un poco por lo que pasa en los lagos, como en el lago San Roque, cuando se pone todo verde, se comportan muy diferente en ambientes anaeróbicos que en ambientes aeróbicos. Entonces, se sabe mucho de cómo se comportan en el agua y que generan estas grandes colonias, pero en los suelos eso no ocurre por las condiciones que tienen y por lo general son la parte inicial de la formación de los suelos a nivel biológico, porque son los primeros organismos que empezaron a agregar partículas, a fotosintetizar y a fijar nitrógeno, lo que hace que empiece a generarse debajo de esa mini costita biológica que se arma, la aparición de organismos superiores, ¿sí? De organismos vegetales superiores. Así que esa sería la respuesta a priori. Si me preguntan si tenemos estudiados esos efectos, no los tenemos estudiados a largo plazo, pero con las características y las condiciones que tienen a nivel aeróbico no es algo que nos preocupen. Como les decía, el ingeniero Sergio Chiófalo, que está trabajando con biofertilización, con un consorcio de bacterias que él ya ha aislado y está aplicando cultivos en la zona de San Luis, nunca tuvo inconveniente, de hecho, fertilizaciones biológicas con ellos y en un grupo de producción de pasturas también, han dado muy buenos resultados en comparación con la nutrición química, con la fertilización química. Hasta ahí es lo que podría decirles. Más me faltaría investigar. Gracias, Andrea. Acá puntualmente preguntan sobre un barbecho en soja. Dice, si se me quema un barbecho en soja, por ejemplo, ¿cómo debo continuar? ¿Qué es lo más recomendable? En lo que nosotros hemos visto de los lotes de soja que hemos muestreado, no hemos visto que hayan tenido problemas, digamos, con lo que habla también un poco Paola, es quizás los lotes que cambiaron menos el tamaño de partícula. Y quizás son los que menos cambiaron porque al tener poco barbecho comparado con un maíz, digamos, o con un forestal, son los que cambian menos. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que si esos lotes se han incendiado en forma reiterada. Nosotros hemos muestreado lotes. Yo he trabajado en los lotes que se han quemado una sola vez y es lo que nosotros tendríamos que seguir viendo, es si esas condiciones de infiltración, por ejemplo, cambian. Sí cambia la parte química, la parte física no vimos tantos cambios. Yo no vi tantos cambios. Bien, y esto va un poco también de la mano, digamos, en cuanto a los incendios, sean agrícolas, forestales o ganaderos. Dice que entiende que es dependiendo del caso, pero ¿qué es la solución más rápida que se pueda hacer para evitar la degradación de los suelos? ¿Si ya se quemó? Sí. Si ya se quemó, o sea, me parece que la cobertura lo antes que se pudiera, o sea, tratar de sembrarlo con algo para que sea lo menos vulnerable a la erosión eólica y a la erosión hídrica. Eso, el suelo descubierto es lo más vulnerable que hay. Y en contra de eso me parece que habría que luchar. Lo antes que se pueda, cubrirlo. Sí, lo que yo también agregaría a esto es que si estamos esperando una lluvia, lo que mejor nos puede pasar es que sea una lluvia de baja intensidad para que el agua pueda penetrar de manera lenta, para que infiltre y no genere erosión. Porque uno en estas situaciones de incendios que estamos viviendo dice que llueva rápido, que llueva mucho, que apague ya, y por ahí la idea es no, o sea, lluvias de alta intensidad son las que se van a terminar de llevar ese carbono lábil, ese fósforo, nitrógeno que quedó como cobertura, como sobre la superficie del suelo, que terminan de agravar la situación de degradación o de erosión, digamos. Así que si son suelos que están en pendiente, mucho más vulnerables, son suelos llanos, digamos, sin pendiente, lo que hay que rogar es lograr una infiltración del agua lo más lento posible para no perder
ese enriquecimiento que ocurre a bajas temperaturas de materia orgánica cuando la severidad no es tan grande, digamos, como si cuando ocurren los incendios forestales. Bueno, sí, y un pasito más adelante, un poquito lo que decía el ingeniero Rubén Acker, es tomar medidas preventivas, ¿no? O sea, ahora nos pasa esto, está quemado, no viene la lluvia, si viene estamos pidiendo que no sea una lluvia torrencial, pero lo más común climáticamente es que las lluvias cuando empiezan ahora sean lluvias de gran intensidad. Nosotros con la aplicación de cianobacterias justamente estamos buscando eso, generar rápido una capa que evite la erosión, pero creo que lo más importante es lo que mencionaba el ingeniero Rubén Acker, tratar de tener en nuestro campo, ir pensando, no importa la producción que tengamos, sino conociendo nuestro suelo, la situación y sabiendo que tenemos que tener un suelo cubierto y con medidas preventivas para que no nos pase. Buenísimo. Para cerrar, la última pregunta dice, ¿se puede mejorar la situación física, química y biológica del suelo agrícola con movimiento en los primeros 10 o 15 centímetros con labranza convencional, es decir, labranza tipo vertical? ¿Es un suelo afectado por incendios? Sí, entiendo que sí. Yo diría que no tiene como mucho sentido porque es como que en las situaciones que vivimos actualmente, la vulnerabilidad de haber consumido, digamos, el poco barbecho que teníamos y estar ahora siendo vulnerables por el viento y por la lluvia, parece que mover el suelo me parece que es peor. En una de esas mejoraría la infiltración, lo que pasa es que ahí ya depende del suelo en sí mismo. No todos se van a comportar iguales. Obviamente también dependiendo de la pendiente que tengamos y del historial que tenga ese lote. No se puede generalizar, me parece. En realidad nos miramos las tres y no contestamos porque no se puede dar una respuesta generalizada y hay que analizar cada situación. Si hay un problema fuerte de hidrofobicidad y de infiltración, podría ser una solución, pero si el incendio no fue tan intenso y no ha ocurrido esto que estamos hablando, probablemente yo les diría que no sería recomendable. Claro. Igual creo que también tiene mucho que ver con esto de un plan al mediano y largo plazo, porque no es que uno realiza una sola acción y ya está. Quizá en algún caso particular sea recomendable porque se aumenta la rugosidad, porque bueno, se evitó, pero estamos invirtiendo también esos primeros horizontes y estamos metiendo eso que se quemó ahí adentro. Hay que ver cómo funcionaría, hay que ver qué tipo de suelo es, cómo son los agregados, cómo estaba de materia orgánica, cómo estaba de humedad. Es medio complejo, como dice Paola, generalizar en ese sentido. Puede llegar a ser en algún caso particular y estudiado una de tantas acciones a hacer. Bueno, chicas, muchísimas gracias. No hay más preguntas. No sé si quieren dejar como un mensaje de cierre para esta temática y ya desde Aprecir agradecerles por su participación y disposición. Bueno, nosotros también agradecerles a ustedes por el espacio. Muchas de las cuestiones que después son tecnologías o biotecnologías que se incorporan para el mejoramiento o la gestión de nuestros suelos tienen que ver con estas investigaciones. Lo que estamos viendo de cuestiones muy micro, como bacterias, analizar la hidrofobicidad o analizar qué pasa en el suelo, pero después se trasladan a soluciones en los suelos. La clave es hacer un manejo muchas veces del biocombustible que está presente. En el caso de los bosques, por ahí bajando la cantidad de biocombustibles a través de manejos silvopastoriles, bajando la cantidad de material ignífugo, con un manejo racional, de tal manera de que lo que viene después del incendio probablemente sea un facinal, y si nosotros cerramos esos espacios, estamos volviendo a generar material combustible que es propenso a volverse a quemar. Por ahí con manejo de pasturas, manejo silvopastoril, con una adecuada rotación de los animales y con una carga animal adecuada, logramos, en el caso de los bosques, hacer un manejo disminuyendo la cantidad de material combustible, y en el caso de las pasturas, por ahí hacer pastoreos rotativos, comenzando desde el exterior hacia el interior. Si vemos que es en épocas de incendio, cuestión de frenar el avance del fuego. Y bueno, si ya tenemos rastrojos muchas veces
en grandes proporciones. Con los cultivos de cobertura, como dijo Andrea, podemos de alguna manera prevenir que se termine de quemar todo, es decir, la biomasa verde también puede colaborar si el incendio no es de gran intensidad. Y ante todo, ser precavidos, prevenir, porque siempre es más fácil prevenir que después estar en una situación de remediación. Y muchas gracias a Presid y muchas gracias a los participantes. Gracias por la atención a los participantes y también a Presid. Igual también agradezco y lo único que quería dejar también de cierre es que pensemos en que es importante prevenir, como dice Paola, pero si ya pasó, hacer un diagnóstico, tomar alguna decisión. Muchísimas gracias a los participantes y muchas gracias a Presid por este espacio. Gracias, chicas. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.